Juan, fíjate, con tu experiencia militar, quiero entender lo que pasó con la eliminación de este niño guerrero y todos los que pudieron haber estado allí y la operación militar. Yo creo que están trabajando con Diosdado Cabello, que controlaba la zona. Ahora, militarmente, ¿cómo fue eso? ¿Con un dron dirigido desde el Caribe? ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cómo es esta presencia de las botas en el terreno del Departamento de Guerra estadounidense? Bueno, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Te agradezco, de verdad, mucho este momento y que podamos hablar sobre este tema que en efecto es sumamente importante para, bueno, para el país y los venezolanos y la región. Aquí hay que verlo desde un punto de vista más global. Cuando recientemente se realiza el intento de asesinato a la hija de Donald Trump, en el cual el sujeto que estaba llevando a cabo esta operación era en efecto un venezolano ligado al Tren de Aragua. Afortunadamente lo capturan con vida. Todo empieza a hilarse. Yo debo imaginarme que el tras cámaras de todo esto es que este sujeto empezó a develar secretos, ubicaciones, números. Y este fue el punto de inicio para una operación más grande. No olvidemos que Donald Trump durante su campaña electoral habló mucho sobre el tema del Tren de Aragua y después del 3 de enero, en el cual se pueda o no se pueda estar de acuerdo, se crea que no fue completa o fue incompleta, más allá de todo ese tema, los Estados Unidos pasa a tomar posesión del territorio nacional venezolano. Y Delcy Rodríguez, que en efecto, y ya está claramente demostrado que colaboró con la presidencia de Donald Trump y con Donald Trump para remover a Nicolás Maduro del poder, bueno, ella está dando a cambio de su libertad, porque hay que tener esto muy claro, Delcy Rodríguez muy probablemente no va a pagar por sus crímenes. Eh, toda la cancha que necesite la administración de Trump para lograr los objetivos que se tengan planteados, porque aún no se saben cuáles son los objetivos. En el tema específico de las minas y el tema este del niño guerrero, que es uno de los planes o una de las cabecillas del famoso Tren de Aragua, porque hay que decirlo que no son todos, porque hay muchos más, no es el único, pero es uno de los más sonados, también está el Petrica por ahí. Cuando este sujeto sale a la luz pública fue en el año 2003, ¿ok? Que se hizo famoso porque se hablaba de que él controlaba las prisiones. Cuando el Estado venezolano decide meterse en los recintos penitenciarios, te debes de acordar que se habló de que hubo túneles en los cuales todos estos sujetos, bueno, escaparon. Y siempre se supo que se fueron hacia el lado de Bolívar, las minas, todo este tema. No es, no es de dudar que nos guste o no nos guste el régimen, el gobierno, porque yo creo que hay que empezar a hablar de gobierno, porque si lo acepta y lo permite Donald Trump y lo reconoce de esta manera, entonces el gobierno está trabajando conjuntamente con la presidencia de Donald Trump para otorgarle toda la información necesaria y requerida para este tipo de acciones. A ver, lo que vimos en efecto, no nos debemos olvidar que 1 o 2 días antes de el asesinato del niño Guerrero, hubo unas operaciones las cuales sí fueron ejecutadas por militares venezolanos, pero bajo órdenes, bueno, de los Estados Unidos, eso es evidente. Probablemente averiguaron dónde se encontraba este sujeto. No es de extrañar que el mismo Diosdado Cabello haya permitido y haya soltado la lengua porque él también quiere salvarse. Bueno, el hecho de que yo te voy a dar a cambio esto y tú me dejas a cambio esto. Fíjate, ¿qué sucede que es sumamente interesante? Lo vimos hoy y está pasando, los invito a que lo vean en las redes sociales, hoy 14.
Estamos viendo grandes máquinas de extracción de oro, de moler piedra para la extracción de oro rumbo a las minas y son claramente de las industrias norteamericanas que están y que van a tomar de este gran negocio. Y a diferencia de lo que muchos puedan creer que, bueno, que Donald Trump, los Estados Unidos se lo va a robar, no se lo va a robar. Bueno, primero que nada, la deuda que llevó a la extracción de Nicolás Maduro hay que pagarla, ¿ok? No sabemos cuánto costó, hay un oscurantismo en ese tema, pero ya hay una deuda que hay que pagar. Por otro Sin lado, embargo, no debe... sin embargo, el presidente Trump dijo en algún momento que ya se había cobrado con el tema del petróleo, que ya se había... Ok, pero nunca se habló de números, nunca se supo, ¿ok? Por otro lado, también hay un tema de que durante el gobierno, el régimen, la presidencia de Hugo Chávez, este sujeto expropió muchas compañías norteamericanas a las cuales, bueno, Venezuela fue a juicio, perdió y nunca lograron cobrarlo. Así que ahí debe haber mucho de esto. Y algo que hay que entender, usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con el tema de que Venezuela pueda convertirse o no en el Estado 51 de la Unión de los Estados Unidos, pero la Venezuela de hoy es mucho mejor que la Venezuela de antes del 3 de enero. Sí, fue a través de un dron que se eliminó al niño guerrero, eso es evidente, y es tan claro que si tú escuchas a los residentes de la zona, porque lo hay, videos en los cuales ellos están hablando, nunca hubo una aeronave, nunca sobrevoló ningún tipo de objeto más allá de un boom, porque no se vio, no se escuchó nada, es claramente un dron lo que sucedió ahí. ¿Qué nos indica todo esto? Nos indica que el territorio venezolano es un territorio ocupado por los Estados Unidos. Bueno, eso es importante. Fíjate, quiero que brevemente me describas un momento la relación de ese primer atentado a la hija, que no está muy documentado, incluso creo que se han ido borrando de Google, porque tú buscas información y ya no lo hay, del atentado a la hija del presidente Donald Trump, que estuvo involucrada. ¿Tienes fechas? ¿Lo tienes fresco esto? Y lo otro, ¿cómo se localiza? Es decir, si está, como tú también lo aseguras, dominado, yo no tengo ninguna duda, por Estados Unidos, hay una penetración. Esto te habla de botas en el terreno, cómo se moverían estos militares, o esto está siendo dirigido desde el Caribe y desde allí localizan con satélite dónde están escondidas las minas, selvas, y nadie se le Mira, puede... Alejandro, si hay botas en el terreno o no hay botas en el terreno, eso es completamente irrelevante, ¿ok? Estados Unidos siendo la primera potencia del mundo y Venezuela siendo nada, un país que siempre ha estado ocupado, pues no tiene ninguna influencia y los intereses que van más allá del el tema nacional son intereses que aún no están claros para muchos, incluso para mí. No sabemos qué se ha negociado, qué se está trabajando, qué se ha ofrecido. Así que a los Estados Unidos no necesariamente necesitan tener militares en el terreno, que no es descartable, ¿ok? Porque no olvidemos que cuando recientemente hubo el sobrevuelo de aeronaves norteamericanas por Caracas, ¿ok? Por el tema de que una práctica por evacuación y todo este asunto, desembarcó un gran número de tropas norteamericanas en la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en Caracas, y esos norteamericanos, esos militares nunca volvieron. Entonces, ¿es de extrañar que haya militares en el terreno? No. Te pongo otro ejemplo, otro panorama. Cuando sucede el 3 de enero, que hubo X número de aeronaves en el cielo, no sabemos cuántos militares hubo ahí, no sabemos cuántos militares fueron y nunca volvieron a los Estados Unidos, ni a sus barcos. No sabemos cuántos están hoy camuflajeados en el territorio nacional, qué tipo de misiones están llevando a cabo. O sea, entender que los Estados Unidos tienen el control de lo que está sucediendo en Venezuela es evidente. Ayer leía que en efecto el Foro Penal venezolano hablaba de que hubo 893 escarcelaciones de presos políticos, lo cual yo celebro. ¿Que faltan? Sí. Pero esto no hubiese sucedido
si los Estados Unidos no estuvieran gobernando Venezuela. Vamos a ser muy honestos y muy sinceros en este tema. Estados Unidos está gobernando Venezuela. Que las cosas de repente no van al ritmo que quisiéramos, no, pero que las cosas están mejores, sí. De hecho, ayer se firmaron acuerdos en los cuales industrias norteamericanas van a terminar, primero terminar el tema de la producción de generación eléctrica en Tucumán, ¿ok? Que esto Chávez lo dejó abandonado, lo comenzó y lo dejó así. Esto es un gran alivio para los venezolanos. Y Macagua, que es otro de los grandes centros de producción eléctrica, se va a retomar y a sacar adelante. Entonces, nadie va a meter, nadie va a meter tanto dinero en juego en un país que no hay certidumbre de que Estados Unidos está manejando el país. Algo que tiene que quedar claro para todos los venezolanos, a usted le guste o no le guste María Corina, esto no es un tema de esto. Los Estados Unidos ha demostrado en el transcurso de la historia y del tiempo, porque hay muchos hechos que lo demuestran, que los Estados Unidos no necesitan que existan elecciones, ni necesitan un país democrático, ni necesitan un país libre para hacer que un país funcione. Este ejemplo lo hay mucho en la historia. Así que hay que separar los dos factores. Segundo, el tema de la hija de Donald Trump, el atentado que sufrió, nunca estuvo muy claro. Sí se dijo, fue público y notorio que fue un sujeto del tren de Aragua, y a partir de ahí empiezan a verse todos estos movimientos que, bueno, yo no te puedo decir que el niño Guerrero lo mandó a hacer esto o lo mandó al régimen de Chávez, pero ahí hubo un intento de asesinato. Y bueno, y afortunadamente no pasó a mayores más allá del el fin del niño Guerrero. Otra cosa, Alejandro, sé que para esto no me llamaste para esta conversación, pero sí quiero dejar algo muy claro aquí a ti y a tus espectadores. Esto que está sucediendo hoy, jamás de los jamases sucedería bajo un régimen, un gobierno de la señora María Corina Machado. Y te lo voy a decir con una simple lógica. La señora María Corina Machado recientemente en ese Congreso de Panamá llamó y dijo que todos los venezolanos nos necesitábamos. Resulta y acontece que no nos necesitamos todos. Mientras la señora María Corina Machado está tejiendo, porque ella es una araña, Donald Trump está acabando con las mafias. Que viene mucho camino por delante, que falta mucho por andar. Que puedo entender el desespero de muchos, ¿sí? A mí también me afectan muchas cosas. Pero yo hoy, con lo bueno y con lo malo, te puedo decir que la Venezuela que estoy avisorando no la veía en diciembre de este año que pasó. Bueno, fíjate, y la última pregunta, yo coincido contigo. Para mí hay dos eventos, e incluso en la descripción que hace de liderazgo político, que lo asumió en un tuit que sacó ayer describiendo donde no llama elecciones, está ya absolutamente claro de que van ubicándose en el papel que les ha puesto la historia. Es decir, por ahora ninguno, porque con elecciones no se desarma esta estructura criminal. Ahora, finalmente, para mí, particularmente, creo que tú y yo coincidimos en eso. 3 de enero y el 12 de junio son fechas importantes, pero ahora el 12 de junio, después de ver ese regreso de políticos, de ver esa campaña electoral que tienen algunos, y aquí te voy a insistir en la figura de Diosdado Cabello, que creo que es uno de los malandros más grandes que tiene Venezuela y el gran constructor de toda esa arquitectura, o por lo menos gran parte de la arquitectura criminal en Venezuela. Y entiendo y creo que Trump también está trabajando con él. ¿Qué pasará con él? Su Es futuro que es medio evidente, Alejandro, es evidente. Y no puede haber transición en Venezuela sin colaboración de Diosdado Cabello, no existe. ¿Qué va a llevar Diosdado Cabello a favor de él para que cuando todo esto pase, él o su familia no paguen las consecuencias? No lo sabremos. El tiempo nos va a aclarar el panorama. Pero decir que hoy Diosdado Cabello no es una perrita faldera de Donald Trump, mira, discúlpame, pero eso es como creer que existe el ratón Pérez. Bueno, y eso te iba a decir.
son tiempos de cambio, esto del sur de Venezuela, sin el trabajo del perrito faldero o la perrita, como tú la denominas, de Donald Trump, que es Diosdado Cabello, no lo hubiéramos visto. No, pero bueno, ha marcado un hito también, creo que un antes y un después, que va a afectar a figuras políticas de lado y lado y a las estructuras criminales, ¿no? Mira, Alejandro, yo te voy a decir algo. Cuando yo vi que finalmente empezaron a llegar aerolíneas norteamericanas a Venezuela y que se abrió el flujo de, bueno, de turismo entre Venezuela y los Estados Unidos, eso es un parteaguas. Esto no tiene marcha atrás. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto te lo dejo para que genere reflexión en ti, en quienes vayan a ver esto y en todos los que, bueno, en todos los que puedan formar parte de este proyecto. Todos esos políticos que se fueron a los Estados Unidos pidiendo asilo, protección por parte de, bueno, del territorio norteamericano porque supuestamente eran perseguidos. Yo invito al gobierno de los Estados Unidos a revisar, porque no puede ser que estén volviendo los mismos que ayer decían que eran perseguidos bajo un país que, si bien es cierto, es tutelado, sigue estando el régimen chavista en el poder. Entonces, la pregunta es, ¿será que realmente nunca estuvieron perseguidos? ¿Será que nunca fueron perseguidos? Porque algo que nos ha tenido que quedar claro como venezolanos es que aquellos que realmente han representado una amenaza para el régimen durante Chávez, durante Nicolás Maduro, a ellos nunca les dieron exilio, a ellos les dieron muerte. Entonces, si ellos lograron exiliarse, ellos nunca fueron perseguidos. ¿Qué crees tú que estamos viendo después de este viernes? El vals de las mariposas. Todo el mundo va a buscar reacomodarse, todo el mundo, porque aquí es todo el mundo, va a tener que reinventarse la vida, porque se habla del tema del niño guerrero, pero ¿cuántas familias que vivían de la minería ilegal ya no van a depender de ese negocio? ¿Cuántos militares que cobraban en cada alcabala para dejar pasar las máquinas de extracción de oro ilegal cobraron y ya no van a cobrar? ¿Cuántos de ellos le quitaban oro a los mineros ilegales por dejarlos pasar? Alejandro, aquí se ha trastocado no solamente el tema de la extracción de la minería ilegal, aquí se trastocó una mafia concreta. Aquí la cantidad de personas, de familias, que probablemente sean miles, que han dependido de la extracción de oro, es muy grande. Además, aquí hay otra cosa. Muchos venezolanos que hoy en día se pueden encontrar en los Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, que no tenían dinero para irse porque aunque se hayan ido a pie necesitaban dinero, muchos se fueron a las minas a sacar oro antes de poderse ir para poder conseguir algo de sustento. Entonces, el fallo real, Alejandro, es que en la educación de la sociedad con el tema de la minería ha sido muy, muy grande. Cuando antes de que esto se volviese un boom, se ha pensado que la minería es una persona metida dentro de un hueco con un pico y dando y dando y dando. Pero cuando tú ves las imágenes, tú te das cuenta que la minería no funciona así. A Venezuela y a los venezolanos en la poca, escasa, mediocre educación que se le ha dado, porque esto no es nuevo, ¿ok? Esto pasó también durante la cuarta, pero ha sido peor actualmente. Se ha hablado de que Venezuela es rica en recursos, y sí, oro, diamante, aluminio, bauxita, pero es a partir de el régimen chavista que nos enteramos que existe el torio, el coltán, el uranio, y que no serán metales preciosos, pero sí son minerales costosos. Entonces, se ha trastocado
una economía informal muy grande, Alejandro. Y yo creo que si el presidente Donald Trump y su administración continúan hablando de ese hilo, porque no es solamente el sujeto con el que acabaron su vida recientemente, ayer, anteayer, hay más, hay que buscarlos a todos, hay que perseguirlos a todos, Alejandro. No es solamente el Flores, son más. Entonces, si se quiere hacer un trabajo correcto, que yo no tengo por qué dudar que no es así, hay que seguir hablando de ese hilo hasta desarmar ese mantel. Yo invito a que se genere conciencia y que empecemos a entender qué país tenemos en las manos, Alejandro, porque una cosa es tener el apoyo de los Estados Unidos, pero es que el venezolano no es capaz de decirte cuál es la capital de Guárico, no conoce la geografía de su país, no conoce cuáles son sus límites marítimos. Estamos carentes de identidad. Hay mucho patriotismo, pero no hay identidad, Alejandro. No conocemos al país. Así es, así es. Bueno, te agradezco, Juan, por estas preguntitas y tu tiempo hoy domingo. Un abrazote, No mi te pana. preocupes, Alejandro, un gusto, de verdad, que estés muy bien. Igualmente, hablamos estos días para hacer algo en el canal. Como no estoy Seguro que haciendo sí. en la tarde, pero algo que grabemos Por para el cierto, viernes. quiero felicitarte públicamente por el trabajo que has venido llevando con Jorge Castro.